La noche anterior planché mi blusa con cuidado, elegí mi mejor chal, ese azul cielo que Isidro dijo alguna vez que hacía brillar mis ojos, y envolví un ramo de alcatraces en papel de seda con un listón plateado. La florista insistió en ofrecerme flores más coloridas, pero yo quería alcatraces. Eran los favoritos de Isidro cuando era pequeño. Decía que parecían susurrar secretos al viento. Llegué al restaurante 10 minutos antes, un lugar italiano elegante de esos donde los meseros sonríen con los labios cerrados y las anfitrionas cargan tabletas como si fueran joyas. Dije mi nombre, Adriana, en voz baja, casi dudando, y la chica me miró, conversacioneó con una mirada rápida antes de tocar la pantalla. Un momento, por favor, dijo. Voy a consultar algo. El comedor relucía con luces suaves y risas. Alcancé a ver a Isidro, mi hijo, en una mesa larga al fondo con una copa de champán en la mano. Lucía impecable, con un saco bien cortado, el cabello más peinado que de costumbre y ese hoyuelo en la mejilla que se marcaba al reírse. Entonces apareció Clara. Adriana dijo, como si la hubiera sorprendido a mitad de un trago. Se acercó lo justo para hablar en voz baja. ¡Ay, esto! No te invitaron a esta cena. Es más bien algo del trabajo, solo colegas y unos ejecutivos. Espero que no haya habido un malentendido. Sonreí no porque quisiera, sino porque así me enseñaron a enfrentar la vergüenza. Pensé, bueno, mencionaste la fecha en la llamada de la semana pasada. Clara alzó los labios en una sonrisa cortés. Sí, claro, era solo un dato. Pero gracias por las flores, están preciosas. ¿No las tomó? En el fondo, Isidro se puso de pie, alzando su copa para un brindis. No me vio. ¿O no quiso mirar? Te dejo seguir, dije aún, con el ramo en las manos. Ella asintió y se dio la vuelta. Salí a la noche la puerta de cristal, cerrándose con un susurro detrás de mí. El coche estaba frío cuando me senté al volante. Los alcatraces descansaban en el asiento del copiloto, sus pétalos pálidos bajo la luz del farol. No encendí el motor de inmediato. Me quedé ahí, con las manos cruzadas en el regazo, mirando el resplandor del restaurante. Isidro levantó otra copa, su rostro iluminado por el triunfo, su risa, llenando el aire incluso desde donde yo estaba. Debería estar orgullosa, y lo estaba en algún rincón bajo el dolor. Isidro había trabajado duro. Era el niño que leía revistas de tecnología bajo las sábanas hasta la madrugada, el que arregló el microondas con un desarmador y una cuchara de cereal. Yo solía decir, mi hijo va a dirigir una empresa algún día. Y ahora ahí estaba siendo celebrado en un lugar donde yo no era bienvenida. Arranqué despacio la noche envolviéndome. Las calles de Querétaro estaban tranquilas, solo el zumbido constante de las llantas y el parpadeo ocasional de los faros. Tomé un camino largo sin querer, pasando por los barrios donde creció Isidro la primaria, donde estudió el parque, donde alimentábamos patos los domingos por la mañana. Él tomaba mi mano, con deditos pegajosos, y me decía que mis tortas eran las mejores. A medio camino me detuve en un mirador junto al río Lerma. Había un banco de madera con vista al agua. Me senté con el ramo, desenvolví los alcatraces y los puse en el banco, sus tallos húmedos contra mis manos. Miré el agua oscura, la luna rota en su superficie como algo que alguna vez estuvo completo. El pastel que horneé seguía en el coche intacto. Un chifón de limón, el favorito de Isidro. Hasta había confitado las cáscaras yo misma. Al llegar a casa, puse el pastel en la mesa de la cocina aún cubierto. Corté los alcatraces y los puse en un jarrón alto para el pasillo. Luego abrí el cajón del aparador, marqué Isidro y guardé la tarjetita que le había escrito. A la mañana siguiente abrí el archivero. El archivero se atascó un segundo antes de ceder con su chirrido de siempre. Segundo cajón de abajo. Ahí guardaba los papeles importantes, ordenados por año,
sujetos con clips etiquetados, con la precisión de quien vive sola y encuentra consuelo en el orden pequeño. Encontré la carpeta marcada Casa, Residencia Morales. Adentro, bien sujetos, estaban los documentos de hace 6 años, el contrato de copropiedad, los formularios de refinanciamiento, el título original, con mi nombre primero y luego los de ellos, Isidro Morales y Clara Morales. En ese entonces dijeron que era temporal, que poner sus nombres ayudaría a conseguir una mejor tasa y que en 1 o 2 años lo refinanciarían a su hipoteca. No pedí nada a cambio. Confié en ellos. Revisé los documentos de impuestos. Mis cheques seguían ahí, copias escaneadas de los pagos que hice cada abril, la mitad de la factura enviada directo al municipio. Clara me mandó mensajes de agradecimiento los primeros 2 años. Después, silencio. En otra carpeta estaba el seguro de la casa. La prima subió el otoño pasado. Pagué la diferencia sin pensarlo. Siempre lo hacía. Nunca preguntaron, pero tampoco ofrecieron. Me recosté en la silla, los papeles en el regazo. Todo seguía a mi nombre. La estructura, el esqueleto de esa casa, aún me señalaba a mí. Pero para ellos yo era solo un detalle de fondo, una foto enmarcada, que ya no notaban en sus paredes. Saqué la libreta donde llevaba mi registro financiero, notas garabateadas, fechas, recordatorios. En una página nueva escribí 3 palabras con tinta firme: llamar al abogado. Luego tomé el teléfono y marqué a Teresa. Teresa contestó al segundo timbrazo. Su voz era cálida, familiar, firme, como lo había sido los últimos 40 años, en noches de hospital, mañanas de cumpleaños y los silencios entre medio. No tuve que explicar mucho, solo dije: no me invitaron. Sigue a mi nombre. Creo que estoy lista. Y Teresa entendió. Me ofreció pasar por la casa, pero dije que no. Necesitaba sentarme con esto un poco más, dejar que el pasado se ordenara antes de decidir qué hacer. Esa noche saqué los álbumes de fotos del closet del pasillo, esos que ya nadie pedía ver. Isidro con pastel de chocolate en las mejillas. Isidro con goggles de la Feria de Ciencias Isidro en el garaje mostrando la caja de herramientas que le regalé en su 10º cumpleaños. Y luego, más tarde, Isidro con Clara en la cena de compromiso. Recordaba esa noche con claridad. Llevé un vestido azul marino elegante, aunque la madre de Clara lo llamó peculiar. Me sentaron al final de la mesa, junto a un primo, que no paró de hablar de inversiones. La boda fue meses después. Clara mandó a una organizadora a hablar conmigo sobre expectativas. Me sugirió no usar beige muy parecido a la paleta nupcial y tal vez elegir un vestido con mangas para mantenerlo clásico. Asentí, fingiendo que todo estaba bien, que estaba feliz de estar ahí. Cuando compraron la casa, llevé una olla de guisado la primera semana. Clara sonrió, agradeció con cortesía y dijo que no necesitaba traer comida cada vez. Déjanos acomodarnos como pareja, dijo. Te llamamos cuando estemos listos. La llamada nunca llegó. Con el tiempo, la silla que me dejaban en su mesa en su vida se hizo más pequeña. Se alejó, hasta que desapareció. A la mañana siguiente fui al banco. El banquero, un joven de corbata azul oscura, con una placa que decía Esteban, sonrió amablemente, me ofreció agua y preguntó en qué podía ayudarme. Puse la carpeta en su escritorio con ambas manos. Quiero quitar a 2 copropietarios del título de una propiedad, dije. Mi voz no tembló. Lo había ensayado todo el camino. Esteban revisó los documentos con cuidado y asintió. Como el título está en un fideicomiso a su nombre y usted es la única fiduciaria, esto está dentro de sus derechos. Solo necesitamos instrucciones actualizadas y una firma de verificación. Eso es todo. Eso es todo. Sonaba demasiado fácil y al mismo tiempo inmensamente pesado, como cerrar una bóveda donde alguna vez guardé algo sagrado. Firmé los papeles en silencio. Luego caminé 2 calles hasta la oficina de Teresa.
Ella lo había arreglado todo. Los nuevos documentos me esperaban en papel grueso, color crema, entregados por su asistente con un gesto respetuoso. Nos sentamos con tazas de té tibio, mientras Teresa me explicaba los cambios al fideicomiso Isidro, y Clara ya no heredarían la casa. Quedaría a mi nombre hasta mi muerte, y luego pasaría a un fondo de vivienda social que apoyaba desde hace años. La cláusula era inquebrantable. Técnicamente seguirán viviendo ahí, dijo Teresa, con suavidad pero sin derecho legal. Tendrán que hacer sus propios arreglos cuando llegue el momento. Asentí. Ese era el punto, que planearan, que sintieran lo que es vivir en algo que daban por suyo. Antes de irme, pedí a Teresa que redactara una carta más, no legal, solo informativa. Quería que les llegara por correo. Sin dramas, solo los hechos, en un sobre en su tapete de bienvenida, junto a los zapatos que le compré a Isidro la Navidad pasada. Al volver a casa, no me sentí victoriosa, pero sí clara, como si hubiera pasado una página y por fin estuviera leyendo mi propia historia. Esa noche fui al closet del pasillo y saqué la caja marcada cuarto de huéspedes. La caja pesaba más de lo que recordaba. Adentro estaban las toallas de visita bordadas con las iniciales de Isidro y Clara el verano que se mudaron. Marfil y salvia aún dobladas como nuevas. Las dejé a un lado. Debajo estaba la tetera de porcelana que les presté para su primer aniversario. Clara dijo que le encantaba el diseño vintage, pero nunca la devolvió. La envolví en un trapo limpio y la puse junto a la puerta. Para el anochecer había llenado 3 bolsas: la colcha de herencia que cosió mi madre, la charola de laca de mi boda, el cuadro del templo de San Miguel donde bautizamos a Isidro, 5 veces con cosas que ofrecí con cariño pensando que las respetarían, que las recordarían. Etiqueté las bolsas y agendé un mensajero para recogerlas. Su casa había estado vestida con mis cosas demasiado tiempo. Si no era bienvenida, tampoco lo eran los pedazos de mí que habían usado para decorar su vida pulida. Esa noche reorganicé el cuarto de huéspedes. Moví el sillón a la ventana. Desempaqué el cuadro que Teresa me regaló el año pasado, un lienzo de tonos marinos que nunca combinó con la decoración. Ahora sí, por primera vez en mucho tiempo, ese cuarto se sentía parte de mi casa, no un lugar esperando la llegada de alguien más. Al día siguiente recibí un correo de Clara. Una sola línea. ¿De verdad era necesario todo esto? No respondí. En cambio, abrí el cajón de mi papelería. Elegí el papel bueno, el de borde azul suave. Escribí una carta breve, formal, precisa. Incluí una copia de la enmienda al fideicomiso y la notificación de transferencia. Cerré el sobre, puse una estampilla y lo llevé al buzón yo misma. Cuando volví el teléfono ya estaba sonando. Lo dejé sonar y sonar otra vez. Al final, la contestadora respondió mi voz resonando suavemente en la sala. Han llamado a Adriana Morales. Dejen su mensaje y les devolveré la llamada si estoy disponible. La voz de Isidro fue la primera vacilante, casi sin aire. Mamá, hola. Recibí tu carta. ¿Podemos hablar? Creo que algo se malentendió. Luego Clara, más cortante, controlada. Adriana, necesitamos aclarar qué significa todo esto. El banco marcó nuestro expediente cuando intentamos finalizar el refinanciamiento. Pudiste hablar con nosotros directamente. Ninguno dijo por favor. Escuché ambos mensajes. Luego presioné borrar. Al día siguiente llegaron más. Uno de Isidro, ahora sonando cansado. No sabía que seguías pagando los impuestos. Pensé que el fideicomiso era simbólico. Nunca lo dijiste. Una pausa. Supongo que no pregunté. Luego uno inesperado de la madre de Clara. Adriana, esto no parece propio de ti. Siempre has sido razonable. No hagamos esto más grande. Dejó su número, no lo guardé. El jueves, un mensaje de la escuela de mi nieta mayor, un recordatorio amable
de que no habían recibido la colegiatura del próximo semestre y si actualizaría mi información de pago automático. Los llamé de inmediato. Dije que no continuaría pagando las colegiaturas de los hijos de Isidro y Clara. No di razones, solo confirmé la fecha de fin, pedí un recibo y agradecí su paciencia. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con una taza de té de hierbabuena, viendo los mensajes acumularse en la contestadora. Ninguna disculpa, solo preocupación por la interrupción, el momento, sus planes ahora complicados. Nadie preguntó si yo estaba bien. Me levanté, fui al estudio y saqué la segunda caja de archivos marcada fideicomisos y activos secundarios. Era domingo por la mañana cuando llegaron. La lluvia comenzó al amanecer fina y persistente, golpeteando las ventanas de la cocina mientras preparaba café. Los vi por la ventana Isidro, con una chamarra con capucha clara, detrás bajo un paraguas negro brillante. No tocaron de inmediato. Se quedaron en el porche como extraños, ensayando una escena difícil. Cuando sonó el timbre, abrí sin decir nada. Isidro habló primero. «Mamá, tenemos que hablar». Me hice a un lado. Dejé que sus huellas mojadas mancharan mi tapete. No se sentaron, yo tampoco. «Nos tomaste por sorpresa», dijo Clara, cruzando los brazos con fuerza. «Esto afecta a más que solo a ti». Caminé al aparador y saqué la carpeta que había preparado. La deslicé sobre la mesa del comedor, la misma donde Isidro hacía experimentos de ciencias, la que restauré a mano tras la muerte de su padre. Cada pago, cada recibo de impuestos, cada factura de mantenimiento, todo ordenado por año. Ahí verán cuándo dejaron de consultarme. Isidro bajó la mirada. Sus dedos rozaron los papeles. «No sabía que seguías pagando el seguro», dijo en voz baja. No dije. «No te interesó saberlo». Clara suspiró con fuerza. «Esto es por control, por castigarnos». No respondí. «Es por claridad, por trazar una línea que debí trazar hace años». Nadie dijo nada más, solo el sonido de la lluvia. El paraguas de Clara dejó un charco junto a la puerta. Tras un largo silencio, guardé los papeles en la carpeta y la puse en el cajón. Se fueron sin llevarse nada, ni siquiera el paraguas. Esa noche, mientras la casa se sumía en la calma, encendí la lámpara junto a mi sillón y saqué los lápices de dibujo. El cuaderno de dibujo tenía polvo en los bordes. Lo limpié con la manga y lo llevé a la mesa de la cocina, donde antes había proyectos de ciencias, jugos derramados y velas de cumpleaños. Ahora estaba silenciosa y era mía. Afilé un lápiz y comencé despacio, dejando que la forma surgiera sin forzarla. Primero una ventana, luego un sillón ligeramente girado hacia ella. Sin rostros, sin nombres, solo el contorno de un espacio que esperaba y observaba. Hacía años que no dibujaba para mí. Los días pasaron con suavidad después de eso. Volví a la biblioteca los miércoles, uniéndome al grupo de dibujo comunitario que siempre quise probar. No hablaba mucho, pero me gustaba el ritmo, el sonido del carbón contra el papel grueso, la forma callada en que todos respetábamos nuestro espacio. Una tarde encontré una carta en el buzón, sobre pequeño, tinta morada. La letra era redonda, cuidadosa. «Querida abuela», comenzaba. «Mamá dice que estás siendo mala, pero no lo creo. Extraño tus galletas, y me gustaba cuando me contaste la historia de la señora con el mapa en su abrigo. ¿Sigues dibujando?» Estaba firmada con un corazón y un nombre escrito en letras altas y disparejas. La leí 2 veces, luego una tercera. Esa noche saqué una hoja nueva. No respondí a su madre. No mencioné nada de lo sucedido. En cambio, escribí una historia. Era sobre una cabaña en el bosque de la Sierra Gorda y un niño que encuentra una llave bajo un escalón. La usa para abrir un baúl lleno de dibujos, mapas, hechizos, aventuras, todos hechos por alguien que lo quería incluso desde lejos.
Metí un pequeño boceto en el sobre antes de cerrarlo. A la mañana siguiente lo llevé al correo con mano firme. Al volver fui al pasillo y saqué el marco envuelto que había escondido detrás del perchero. Despejé un espacio en la pared del estudio sobre la repisa donde guardaba los álbumes de fotos más viejos. El marco pesaba más de lo que recordaba. Despegué el papel craft, con cuidado, alisando las esquinas, antes de revelar el dibujo que terminé la semana pasada. Una mesa larga se extendía en la página sombreada, con delicadeza, rodeada de sillas vacías. Una estaba apartada mirando una ventana con un jarrón de alcatraces al lado, una silla sin tarjeta, sin plato, sin necesidad de pertenecer. La titulé Mesa para nadie. La colgué con manos tranquilas, retrocedí y dejé que el silencio la sostuviera. La casa estaba más callada ahora. No vacía, solo menos pesada. Ya no revisaba el teléfono, esperando mensajes que no llegaban. No aguardaba invitaciones o reconocimientos tardíos. Llené mis días con pequeños actos de recuperación. Horneé el pastel de limón que me gustaba, sin preguntarme si Isidro tendría tiempo de pasar. Cambié las cortinas del comedor por unas más suaves. Pinté el pasillo de un azul que nunca me atreví a usar antes. En la oficina de Teresa finalicé las últimas revisiones. El nombre de Isidro fue retirado del testamento. Toda la casa, los ahorros, incluso la pequeña colección de libros de primera edición que guardé desde la universidad, pasó a un fondo de becas para hijos adultos de madres solteras. Los documentos eran claros, las líneas precisas, el lenguaje directo. Teresa preguntó con suavidad: ¿quieres agregar una carta para explicar algo de esto? No dije. Ya explicaron suficiente con su ausencia. Esa noche preparé té y me senté junto a la ventana mientras caía el crepúsculo. Afuera, la luz del porche del vecino se encendió. El viento movió los árboles esparciendo hojas secas por el patio. Levanté mi taza tibia en mis manos y dejé que el silencio se sentara a mi lado, no como castigo, sino como compañero. Por primera vez en años, me sentí completamente en casa.